Vamos a comenzar ya y vamos a dejar a nuestro hermano Elías Castillo, ¿verdad? Que él nos va hoy en esta noche, nos va a dirigir en palabras de oración. Así que dejamos a nuestro hermano uh, Elías para que nos ayude con la oración, hermano. Puede iniciar, hermano, inclinamos nuestro rostro. Oremos, hermanos. Amantísimo Dios y Padre, que estás en el cielo, en todo lugar, en el corazón de tus hijos, Padre. Te damos las gracias, Señor, por estar reunidos aquí, por este medio, Padre, para escuchar tu palabra. Te pedimos, Señor, que nos guardes, que nos cuides, que nos protejas y que nos des una mente abierta, que nos des la sabiduría, Padre, para atesorar esa palabra, Señor, que vamos a escuchar en este momento. Te pedimos, Señor, que estés con nosotros en cada momento, en todo lugar, Señor, y en todas nuestras vidas diarias. Asimismo, te pedimos por los hermanos de la 6 de mayo que van a salir a predicar el día de mañana, por la mañana, Señor, te pedimos que tú los acompañes para llevar esa palabra, Señor, y que pongas personas, corazones, Señor, que puedan recibir esa palabra, Señor, y escuchar tu divino mensaje, Padre. Te pedimos, Padre, que le des las palabras entendidas al hermano que va a predicar en esta noche, que le des esa sabiduría, ese entendimiento, Padre, y te pedimos por todos los evangelistas y predicadores de la Iglesia de Cristo, para que así, Señor, puedan llevar ese pan espiritual, Señor, a todas las almas, hasta donde tú, Señor, pues tienes esa ese plan para llevar, Señor. Te pedimos, Señor, que nos guardes, que nos cuides, nos protejas siempre. Todo te lo pedimos en el sagrado nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Amén. Bien, hermano, gracias, hermano Elías. Y bien, comenzamos. Hoy vamos a estudiar el título que usted puede ver aquí en la PowerPoint, una exégesis de Proverbios capítulo 3. Bien, una exégesis es sencillamente una explicación de un capítulo o un libro de la o un texto de la Biblia, y es lo que quiero compartir con ustedes. Y este estudio uh, lo tengo hecho en tres partes, así que vamos a tener la oportunidad de estos 3 viernes de este mes de febrero estudiar este capítulo entero, en el cual, amados hermanos, en esta oportunidad vamos a estudiar los versos 1 hasta el 8, es lo que vamos a estar estudiando hoy. Así que este capítulo, al estudiarlo, usted va a encontrar un sinnúmero de aprendizaje para usted, como para su servidor, como creyentes en esta época en que también vivimos. Y al entrar en el estudio de este capítulo, también vamos a observar varias cosas interesantes que nos pueden ayudar a ser mejores hijos de Dios cada día. Y vamos a comenzar de antemano ya nuestro estudio. Y vamos a ir versículo por versículo. No vamos a leer los 8 versículos, sino vamos a ir leyendo versículo por versículo y vamos a explicarlo. Bien, en el versículo 1 y 2 del capítulo 3, vamos a encontrar en estos 2 versículos la ley de Dios. La ley de Dios. Y dice los versículos de la siguiente manera. Comienza el verso: hijo mío, no te olvides de mi ley y de tu corazón guarda mis mandamientos, porque largura de días y años de vida y paz te aumentarán. Bien, vemos los 2 versículos
que hablan de la ley, ¿verdad? De la ley. Hijo mío, no te olvides de mi ley. Entonces, ¿qué aprendemos de estos versos? Bien, primeramente aprendemos lo siguiente. No olvidemos la ley de Dios, incluyendo sus mandamientos. Porque según Deuteronomios capítulo 4, versículo 23, nos dice la siguiente manera: guardaos, no os olvidéis de mi pacto de Jehová vuestro Dios, que él estableció con vosotros. Bien, sabemos que este verso, Dios a través de Moisés se está dirigiendo a Israel en ese tiempo. Y él les dice, por medio del profeta, guardaos, no os olvidéis del pacto. Y es lo que Proverbios nos está tratando de enseñar, que no olvidemos la ley de Dios, la ley de Dios. En Salmos 119, versículo 3, el salmista nos dice: nunca jamás me olvidaré de tus mandamientos, porque con ellos me has vivificado. David expresó la importancia de no olvidar los mandamientos de Dios, porque él dice que a través de la ley o los mandamientos de Dios, por medio de ellos, él fue vivificado. ¿Qué significa esta palabra vivificado acá en Salmos? Bien, en hebreo significa vivir, reanimar, salvar, sanar. O sea, tiene varios sinónimos según en el hebreo. Entonces, vivificado quiere decir que los mandamientos de Dios salvaron a David, sanaron a David también, ¿verdad? O sea, del estado espiritual. También los mandamientos le reanimaron, o sea, le dieron ánimo. Y también los mandamientos de Dios le enseñaron a David a aprender a vivir conforme a la ley. Entonces, hermanos, esto es muy interesante. Por eso el texto, cuando nosotros lo leemos, dice: no te olvides de mi ley, no te olvides de mi ley, y tu corazón guarde mis mandamientos. Entonces ahí está el punto, ¿verdad? Que nuestro corazón debe estar dispuesto, animoso a guardar los mandamientos de nuestro Dios. Algo que aprendemos también en el versículo 2 de Proverbios es que el guardar la ley de Dios aumenta nuestros días de existencia aquí en la tierra. Es lo que está diciendo el verso. La existencia del creyente, del que vive de acuerdo a la voluntad de Dios, su vida será prolongada. Mire, será prolongada. Pero esto es solamente aquellos que están atentos a la ley de Dios. Yo por eso he dicho, amados hermanos, que la persona o el ser humano que más vive en la tierra son los creyentes. Son los creyentes. ¿Por qué? Porque vivimos en una sociedad, amados hermanos, donde está pervertida, una sociedad que está corrupta. Entonces, con facilidad, los que no son creyentes y no viven de acuerdo a la ley de Dios, lamentablemente podemos estar observando en las noticias que rápidamente se están yendo de este planeta Tierra. Pero un cristiano que vive de acuerdo a la voluntad de Dios
es raro y contado que no tenga larga vida y existencia aquí en la tierra. Job capítulo 5, versículo 26, dijo Job, vendrás en la vejez a la sepultura, como las gavillas de trigo que se recoge a su tiempo. Entonces, el que es temeroso de Dios, el que vive de acuerdo a la voluntad de Dios, esta persona vendrá en la vejez a la sepultura. Es dichoso y es maravilloso, ¿verdad? Ver hermanos, hermanas que entregan sus vidas a temprana edad y han tenido una vejez en el cristianismo y han muerto en esa vejez. Entonces creo que es un gozo saber que muchos cristianos estén muriendo en Cristo en una etapa prolongada. O sea, es maravilloso. O sea, este cristiano, de una otra manera, puedo decir, disfrutó aquí en la tierra el guardar la ley de Dios y por eso le fueron aumentados. En Salmo 91, verso 16 dice, lo saciaré de larga vida y le mostraré mi salvación. Este verso, amados hermanos, es un verso bastante utilizado, que es el Salmo 91. Entonces, el verso dice ahí que lo saciaré, lo voy a saciar de larga vida y le mostraré mi salvación. Entonces, si usted comienza y lee el verso 1, ¿a quién le está prometiendo esto? Al que habita bajo el abrigo del Omnipotente. Entonces, es aquel que vive bajo las reglas o bajo la protección de Dios. Ese tiene larga vida aquí en la tierra. Entonces, este tendrá larga vida. Es la promesa de Salmo 91 en el versículo 1, el por qué tendrá larga vida. Hermanos, la muerte aumenta, como yo le digo, en nuestra sociedad. ¿Por qué razón aumentan las muertes continuamente? ¿Por qué? Porque el hombre se ha olvidado del que lo creó, el que lo formó, el que le dio vida. Pero ellos viven según sus ideales. Entonces, por ello que el proverbista nos dice que debemos guardar, vivir conforme a la ley de Dios y guardarla en nuestro corazón. Bien, otra cosa que aprendemos, hermanos, en los versos 3 y 4 aprendemos la misericordia y la verdad. Entonces, es lo que podemos aprender. Y vamos a leer el verso que tenemos. Proverbios capítulo 3, versículo 3 y 4. Y comienza. No se aparte de ti la misericordia y la verdad. Átalas a tu cuello. Escríbelas en las tablas de tu corazón. Mire, la misericordia, la verdad, igual a la ley de Dios. Ahí dice, guárdalas en tu corazón. Aquí la misericordia y la verdad dice, escríbelas en la tabla de tu corazón. Y hallarás gracia y buena opinión ante los hombres, ante los ojos de Dios y de los hombres. Entonces, bien, este verso nos habla acerca de la misericordia y nos habla también
de la verdad. La palabra misericordia en este verso se puede traducir, según el hebreo, como amor, como amor. Sí, así se puede entender esto. Y la verdad de Dios para nosotros también, como la misericordia y la verdad que debemos mostrar a los demás. Ambos son importantes y nunca deben de abandonarse. Misericordia y la verdad. Es lo que dice el texto. Bien, la misericordia y la verdad de Dios, hermanos, dice el texto, nos enseña que la misericordia y la verdad debe ser inamovible en nuestra vida. Es decir, no podemos apartarnos de ella, como dice el verso, la misericordia y la verdad. En Salmos 25, versículo 3 dice, todas las sendas de Jehová son misericordia y verdad para los que guardan su pacto y su testimonio. Entonces, los hijos de Dios, según este verso, reconocen la misericordia y la verdad de Dios como parte esencial en sus vidas. Es por lo que dice el texto, todas las sendas de Jehová son misericordia y verdad. ¿Para quiénes? Para los que guardan su pacto y su testimonio. Entonces, para nosotros, esas dos cosas son esenciales. En Salmos 25, 16, también nos dice, con misericordia y verdad se corrige el pecado, y con el temor de Jehová los hombres se apartan del mal. Entonces, aprendemos esto tan esencial. La misericordia y la verdad que debemos mostrar a los demás. Entonces, con misericordia y verdad se corrige el pecado y con el temor de Jehová a los hombres. Hermanos, escuche esto. La mayor parte de algunos cristianos, muchas veces, quiero decirle, son bruscos en decir las cosas. Algunos no tienen tacto para expresarse hacia su prójimo. Y dice acá el verso, con misericordia y verdad se corrige el pecado. Y es lo que nos está enseñando el escritor. Ahora bien, hermanos, escuche. ¿Qué debemos hacer con la misericordia y la verdad? Según los versos que leímos. Bueno, primeramente dice, nunca alejarnos de la misericordia y la verdad. Es por eso que debemos ser inmovibles en cuanto a estas cosas. Hermanos, la misericordia, el amor, es necesario. Es necesario. Más hoy, hermanos, en día. Vivimos en un mundo donde personas, donde creyentes necesitan una mano, necesitan unas palabras de ánimo, necesitan una mano amiga, una mano de hermano. Y la verdad nos enseña eso, que debemos ser misericordiosos. 2, hay que atarlas a nuestro cuello, dice. Hay que atarla a nuestro cuello. No sé si usted, amados hermanos, tienen alguna prenda. Por ejemplo, yo tengo una prenda en mi dedo, ¿verdad? Que se dice el anillo de bodas. Y quiero decirle, hermanos, de que desde que el anillo de bodas está en mi dedo,
yo no tengo noción de que me lo haya quitado. Con él me baño y he viajado por muchos y son 21 años que tengo de tener este anillo en mi dedo. Entonces, ese es un sinónimo de aprecio, es un sinónimo de querer lo que usted tiene, porque simboliza algo especial. Entonces, la misericordia y la verdad es algo que también debe ser especial para nosotros. Es algo que debemos de guardarlo juntos siempre, todo el tiempo y nunca olvidarnos de ello. Y también el texto dice, escríbalas en nuestro corazón. Deben ser escribidas en nuestro corazón. ¿Para qué? Para que no pueda ser olvidado. Entonces necesitamos esto, hermanos. Aplicación, la misericordia, el amor y la verdad o la fidelidad. Encontraremos entonces, ¿qué vamos a encontrar en él? ¿Qué vamos a encontrar en él? Encontraremos, dice, el favor de Dios y de los hombres. De una persona que es misericordiosa es bien vista por las demás personas. Una persona que no tiene amor, una persona que no tiene consideración a los demás, es vista por los demás como un tirano, como un malvado, pero el que es misericordioso es visto como una persona buena. Y también, cuando guardamos en nuestro corazón la verdad, entonces también encontraremos el favor de Dios y encontraremos el favor de los hombres. Veamos también otro punto importante que aprendemos de Proverbios, capítulo 3, que es el versículo 5 hasta el 8. Y vea lo que dice. Fíate de Jehová de todo tu corazón. No te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y él enderezará tus veredas. No seas sabio en tu propia opinión. Teme a Jehová y apártate del mal, porque será medicina a tu cuerpo y refrigerio para tus huesos. Bien, hermano. Aquí aprendemos algo en estos 3 versos. La confianza en Dios. La confianza en Dios. Ahora bien, ¿en qué tienen confianza los hombres hoy en día? ¿En qué tienen confianza los hombres hoy en día? Bueno, hermanos, las Fuerzas Armadas norteamericanas, las Fuerzas Armadas chinas, Rusia, Francia, España, Italia, Japón y viceversa, Corea del Sur, Corea del Norte. Ellos tienen armamentos supuestamente sofisticados. La mayoría tiene armamentos sofisticados y modernos. Y estas personas ponen la confianza, o sea, las Fuerzas Armadas ponen la confianza en este tipo de armamento. Que el que tiene mejor armamento, ese tiene la posibilidad de tener una batalla ganadora para derrotar al enemigo. Pero nosotros, los cristianos, no debemos tener confianza en estas cosas. Por ejemplo, si usted lee Isaías 31, versículo 1, dice, hay de los que descienden a Egipto por ayuda y confían en caballos y su esperanza ponen en carros, porque son muchos, y en jinetes, porque son valientes, y no miran al Santo Israel ni buscan a Jehová. Bien, Israel estaba pasando por esta situación. Había perdido la fe,
había perdido la esperanza en Jehová, en nuestro Dios, y empezaban a confiar en la mano del hombre. En Salmos 33, versículos 16 y 17 también dice: el rey no se salva por la multitud del ejército, ni escapa el valiente por la mucha fuerza. Vano para salvarse es el caballo. La grandeza de su fuerza a nadie podrá librar. Entonces, aquí está hablando acerca de la confianza de armamento, de cosas sofisticadas. Ahí no está, hermanos. Ahí no está. Por ejemplo, hermanos, la mayoría, también hay personas, hermanos, hay personas que, por ejemplo, los millonarios confían en su dinero, confían en sus riquezas monetarias. Ellos ponen la confianza en esas cosas. Pero, ¿qué nos dice la Biblia en relación a esto? ¿Qué nos dice, hermanos? Vamos a ver acá en el libro de Job, versículos 31 y 24. Dice de la siguiente manera. No lo tengo en la PowerPoint. Si puse en el oro mi esperanza y dije al oro, mi confianza eres tú. Así hay muchas personas que ponen la confianza en el dinero. Ellos pues dicen que el dinero soluciona todo, que el dinero, dicen algunos, trae la felicidad. En Salmos 52, versículo 7, dice, hermanos: he aquí el hombre que no puso a Dios por su fortaleza, sino que confió en la multitud de sus riquezas y se mantuvo en su maldad. Es por eso lo que dice Primera de Timoteo 6, 10, que la raíz de todos los males es el amor al dinero. El poner el corazón en el dinero. Y al final eso lo lleva a hacer muchas cosas indebidas. Entonces lo que está diciendo el salmista. También, hablando de esto, Jesús dijo, amados hermanos, dijo lo siguiente, en Mateo 6, 24, dijo Jesús: ninguno puede servir a dos señores, porque aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará el uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. El hombre no ha aprendido a tener un balance. Pero el cristiano no pone su amor en el dinero, sino que sabe primero es Dios. Otros hermanos confían en sus gobiernos. Sí, cristianos también lamentablemente han caído en esta situación. Piensan que los gobernantes cambiarán la situación degradada en que se encuentra el país, y quitan y ponen y la situación sigue igual. Otros confían en su suerte o destino. Cualquiera de estas dos cosas, dicen ellos, les repara una mejor vida y esperan en esta. ¿Qué nos aconseja el proverbista al cristiano? ¿Qué nos aconseja a nosotros?
Bien, primeramente, hermanos, nos aconseja a no apoyarnos en nuestra propia prudencia, es decir, en nuestro propio entendimiento, en nuestra propia inteligencia, porque con esto estaríamos haciendo a un lado a Dios. Y eso es el peor error del ser humano hoy en día, es creerse más sabio que Dios. Y es por ello que nos aconseja el salmista, el proverbista, y nos dice: el que confía en su propio corazón es necio, mas el que camina en sabiduría será librado. Es por eso que muchas personas fracasan, es por eso que muchas personas fracasan, porque su corazón es necio. Pero el que camina en sabiduría, el que camina en entendimiento, será librado. ¿Por qué? Porque es inteligente, porque es sabio. También nos aconseja a nosotros, hermanos, reconocer a Dios en todos nuestros caminos. Debemos reconocer a nuestro Dios en cada paso que nosotros demos en esta vida. Debemos reconocer a nuestro Dios. Hermanos, en Proverbios capítulo 16, versículo 3 dice: encomienda a Jehová tus obras y tus pensamientos serán afirmados. Mire qué bonito, hermano, este verso. Encomienda a Jehová tus obras. Ahí está la confianza en Dios. Ahí está que no confiamos en nuestro corazón, no confiamos en nuestra propia opinión, sino en Jehová. Y tus pensamientos serán afirmados. Serán afirmados. Y algo también, hermanos, algo también que podemos ver acá es que Jeremías 10:23 nos dice: conozco, oh Jehová, que el hombre no es señor de sus caminos, ni del hombre que camina es el ordenar sus pasos. Hermanos, Dios es el que enderezará nuestras veredas. En ocasiones caminamos mal en nuestra dirección y nada nos sale bien. ¿Por qué será? ¿Por qué será? Es por eso. Porque el hombre no es señor de su camino. Cuando dejamos la dirección de nuestro Dios, todo nos sale mal. Pero dice que en Salmos 32:8 nos dice, hermanos, que te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. Esta es la confianza en Dios. Y cuando ponemos la confianza en Dios, entonces Él nos hará entender. Él nos hará entender. Y Él nos va a enseñar cómo debemos andar en este caminar. Entonces, también aprendemos otra cosa valiosa, otra cosa muy valiosa, es que no seamos sabios en nuestra propia opinión. La opinión personal es la que lleva a muchos al fracaso espiritual, porque creen que lo que hacen o piensan es correcto. Pero la Biblia nos dice en Isaías 5:21, hay de los sabios en sus propios ojos y de los que son prudentes delante de sí mismos. Es problema. Hay unos que se creen inteligentes, hay unos que se creen más sabios que Dios, pero esto es un fracaso. En Romanos 12:16 nos aconseja y nos dice
unánimes entre vosotros, no altivos, sino asociados con los humildes. No sean sabios, no sean sabios en vuestra propia opinión. Así nos exhorta el apóstol Pablo. Sí, ¿qué debemos hacer entonces? Dice el verso de Proverbios 3, 6 al 8. Teme a Jehová y apártate del mal. Como les decía, hermanos, la opinión arrogante de algunos creyentes es lo que le lleva al fracaso. Pero cuando somos sabios e inteligentes, no en nuestra propia opinión, sino que nos dejamos guiar por Dios, nos apartamos del mal. Es mejor temer a Dios y apartarse del mal. El que tiene su propia opinión no teme a Dios y está buscando el mal propio para su vida. Y dice Proverbios 14:27, el temor de Jehová es manantial de vida para apartarse de los lazos de ¿qué? De la muerte. Entonces, cuando hay temor de Dios, caminamos sabiamente, dirigidos por la palabra de Dios y por su santa y bendita voluntad. Bien, el hacerlo mencionado, hermanos, escuche bien, el hacerlo mencionado en los versículos 5 y 7 y el versículo 8 nos dice lo siguiente. Por hacer lo que dice el versículo 5 al 7, el verso 8 nos dice que será medicina al cuerpo y refrigerio a los huesos. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que tiene beneficios reales para la salud del que confía. Da una mayor sensación también de paz y fortaleza que la que uno tendría aparte de una vida de confianza y entrega a Dios. Así que, hermanos, entendiendo el estudio de hoy, en esta oportunidad, este capítulo, y empezando con los versículos 1 al 8, hemos aprendido las siguientes cosas. En conclusión, aprendimos la ley de Dios. La palabra de Dios debe ser nuestra norma y esta debe gobernar nuestras vidas. Y para que esto suceda, necesitamos conocerla y estar fortalecida con ella. Si no la conocemos, no hay manera de que la apliquemos. Miramos también la misericordia y la verdad. Bondad y verdad pueden ser traducidas como amor y fidelidad. ¿Por qué llevarla a nuestro alrededor, la misericordia y la verdad? Esto es para nuestro favor, según el verso, y de un buen nombre, conocido usted por estas dos áreas. Con Dios como con los hombres. Nuestra reputación alrededor de los otros es tan importante y por tanto cuida la bondad y la verdad. En finalidad, miramos también la confianza en Dios. Hermanos, confiemos en el Señor. ¿Quién mejor para confiar que la persona que controla y sostiene el universo entero? Nuestro Dios. El que conoce lo que es mejor, Dios, para nosotros en cada situación. Él es Dios y debemos confiar en Él y olvidarnos de nuestro conocimiento propio, porque es nada comparado con Él. Gracias, hermanos. Dios les bendiga.
a cada uno de ustedes.